Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de poder tener este tiempo con ustedes. Estamos bien contentos por lo que Dios está haciendo con este podcast. Gracias a todos ustedes que lo comparten en sus redes sociales, en los grupos de WhatsApp, de Telegram, las historias en Instagram que constantemente nos ayudan a hacer que este podcast crezca. Estamos muy emocionados por todo lo que Dios ha estado haciendo y cómo el podcast ha estado siendo utilizado por Dios para tocar muchas vidas, muchos corazones. Son muchos los mensajes que recibimos de cómo Dios está obrando a través de nuestros invitados. Y el invitado de hoy es un invitado muy especial. Y sé que su vida, su trayectoria, su ministerio va a impactar sus vidas, así como ha impactado la mía y la de muchas personas que sé que lo conocen. Sé que este episodio va a ser muy especial, así que quédense hasta el final. Vamos a estar charlando con el pastor Alejandro Escobedo acerca de su vida, de su ministerio y de aquellas cosas que para él son fundamentales en su vida. Así que quédense hasta el final del video, ayúdenos a compartirlo, ayúdenos a suscribirse también al canal y podamos hacer que este podcast siga creciendo. Pastor Alejandro, Dios le bendiga, bienvenido a mi casa virtual, bienvenido a Voces del Desierto. Viene literalmente aterrizando a la ciudad de Monterrey y es un privilegio, un placer tenerlo aquí conmigo. Un gusto para mí, Mike, conocerte también y bueno, aquí estamos. Sí, hace poco hablando con un buen amigo, Santiago, que está aquí también con nosotros, hablábamos de la posibilidad de tenerlo en este podcast y la verdad que son muchas cosas las que venían a mi mente y a mi corazón de poder preguntarle. Conozco su ministerio, conozco la forma en la que Dios ha levantado la iglesia conquistando fronteras para literalmente ir más allá de las fronteras. Pero una de las principales cosas que venían a mi corazón para preguntarle es cómo era el Alejandro Escobedo de pequeño. ¿Cómo era el Alejandro Escobedo de niño? ¿Cómo fue su infancia? Sé que está viviendo en la Ciudad de México, mas no sé si es usted originario de la Ciudad de México. Me gustaría saber un poquito algo acerca de eso, pastor. Ya, pues gracias. Un saludo a todos los que siguen este podcast y me alegro mucho de compartir. Mi niñez, no soy originario de la Ciudad de México, okay, aunque desde los 19 años, casi los 20, llegué a vivir allá. O sea que tengo 32 años viviendo allá. Justo en esos días voy a cumplir 52 años. Okay. Pero yo soy originario de Michoacán. Okay. De un pueblo, no es pueblo, ahora es ciudad, okay, que se llama Zacapu, Michoacán, okay, que está entre Zamora y la capital Morelia. Yo nací ahí, hasta los 11 años viví ahí y luego todo lo que es mi secundaria y la prepa, ya me fui a Morelia, por eso más me siento un poco de Morelia por la etapa que estaba más lúcido de todo lo que viví, okay, pero amo mucho Zacapu, ahí es mi origen. Y pues mi niñez, ¿qué te cuento? Fue una niñez bonita, aunque con episodios feos. No quiere algo bonito no quiere decir que omite lo feo. Claro. Pero en lo general fue muy padre mi niñez porque encontré a Jesús desde mi niñez. Yo soy hijo de una mujer piadosa, cristiana, llena de Dios. Y yo crecí en un ambiente de... Mi padre no era cristiano, que va. Encontró salvación antes de ir al cielo. Justo es uno de los episodios no padres que cuando tenía 11 años de edad, pues murió mi padre. Él recibió a Jesús unos minutos antes. Era un hombre muy especial, era un hombre no cristiano. Nos puso valores en nuestro corazón, de esos valores universales que compartimos los cristianos también. Y era un hombre muy especial. Se fue al cielo, se arrepintió de sus pecados. Me lo voy a encontrar allá un día. Wow. Pero al último, una niñez sin un papá sí te cambia la historia. Wow. Te cambia la historia. Mientras él estuvo,
Yo soy el fruto de un niño con un padre presente pero ausente. Wow. Y tú lo sabes, Mike, y muchos sabrán de lo que estoy hablando. Muchos tendrán padres presentes pero ausentes, y eso simplemente te va haciendo un poco cavernícola en la vida. Y ya que él murió, pues imagínate, mi mamá con 6 hijos, una viuda, yo soy el quinto de mis hermanos. Entonces fui un niño muy solo, viví mucha soledad, pero en medio de todo eso, quienes me acompañaron, 4 hermanos mayores extraordinarios, me enseñaron a amar al Señor, me enseñaron también cómo pecar, y nomás uno me enseñó cómo arrepentirme, los otros sinvergüenzas no. Pero mi niñez fue bonita, porque... y de las cosas bonitas, nos podemos hablar una hora de esto, ¿no? Pero en resumen, de las cosas más preciadas que tengo yo de mi niñez, en medio de mis infortunios, es que yo crecí en una pequeña iglesia bautista en mi pueblo. Wow. Desde los días de nacido, mi mamá nos llevaba con mis hermanos. Llegó un momento en que mi padre ya no le permitiría a mi mamá ir a la iglesia, era un hombre macho, celoso. Llegó un momento hasta que intentó y bueno, llegó a los golpes, y mi mamá dijo, a ver, yo no voy a la iglesia, está bien, por respeto a mi padre, no por convicción propia, ¿no? Y dice, pero los niños van, previo a oración y ayuno, mi mamá, ¿no? Y mi papá accedió, así es que yo crecí toda mi niñez al lado de mis hermanos, crecimos, y yo soy fruto de escuelas dominicales. Nunca fueron mis padres conmigo a la iglesia, pero encontré un buen pastor, mis pastores de niñez, y encontré un grupo de hermanos que me abrazaron. Así es que los que no crean en clases de niños y el poder de la iglesia local, están perdidísimos, que es una de las pandemias y de las plagas en el corazón, que muchos creen que pueden ser soldados a sus propias expensas y no valoran la iglesia local. Yo debo mucho a la pequeña iglesia local bautista donde crecí, a mis hermanos mayores, me aportaron algo, pero tuve una gran familia de fe, sin duda. Es muy interesante porque cuando nosotros crecemos, me identifico en algunos aspectos con usted. Yo crecí mi adolescencia y parte de mi niñez y mi adolescencia como hijo de misioneros en España. Nosotros estuvimos allí en norte de África y al sur de España, y me identifico mucho en el aspecto de la soledad. ¿Y por qué no habláis como español, macho? Bueno, ya tiene más de 10 años que regresé de España. Me casé aquí en Monterrey. Ya. Ahí el motivo por el cual estamos aquí hoy. ¿Cuántos años en España estuviste? Estuvimos 10 años en España. Estuve desde los 13 años hasta los 23 años ahí en España. Y parte de las cosas, como bien dice usted, no tan padres o no tan lindas, fue muchos periodos de soledad, Apenas a fines del año pasado pude llevar a mi esposa porque yo le contaba toda mi vida y mis experiencias. Bueno, no conozco a tu esposa, pero ¿cuántos años tienes de casado con ella? Vamos a cumplir 9 años. No es justo. Esa mujer, hasta los 9 años la llevaste a España. Le debes 3 viajes más. Muchos más. Yo tenía muchas ganas de que ella conociera los lugares que me hicieron reír, pero también los lugares que me hicieron llorar. La llevé a una pequeña ciudad donde vivimos, se llama Ronda, es una ciudad que está en el sur de España, Málaga, y la llevé a la escuela. ¿Ronda o Rota? Ronda. Porque Rota conozco, sí, de hecho está cerca, es Andalucía. Yo tengo un amigo allá en Rota. Wow. De hecho, tenemos muchos amigos en común. Uno de ellos es Itiel Arroyo. Sí, es un Itiel. buen amigo mío y sé que también él siempre habla de usted y wow, es increíble. Y yo llevaba a Ilse a esos lugares, ¿no? Esos lugares yo le decía, mira, aquí me la pasaba llorando, aquí me la pasaba vagando, aquí decía que entraba a la escuela, pero no entraba a la escuela, solamente estaba un poco deprimido. ¿Qué tan importante fue en usted, pastor,
ese periodo de quizás de niñez, pero de soledad. Pero qué tan importante fue la palabra, porque creo que en este tiempo, como bien dice, muchas veces no se toma mucho en cuenta la instrucción de la iglesia local, pero al menos lo que a mí me sacó a flote fue el amor a la palabra y mi relación personal con Dios. Y a lo mejor podemos pensar, bueno, tan pequeño o tan adolescente, uno qué puede hacer o qué puede experimentar. En el caso de usted, ¿cuál fue su experiencia con Dios a esa corta edad? Es que yo estoy aquí por la palabra. Wow. En toda mi niñez, crecer en una iglesia bautista, yo amo mucho la iglesia bautista. Tengo mis raíces ahí. ¿Se nota en su predicación? No, de hecho yo podría considerar que todo ese origen, uno no puede desligarse de sus orígenes. Totalmente. La gente torpe, emocional y espiritualmente, se desliga de sus orígenes. Tenemos que avanzar, más cuando el Espíritu Santo se aparece en tu vida y te marca evidentemente otra dirección. Hay que obedecer, pero yo desde niño me metieron versículos hasta el tope, ¿no? Los tengo puestos ahí en mi espíritu, en mi corazón. Han sido mi recurso. Cuando aprendí el valor de la palabra con versículos de la misma palabra. Que la misma palabra te da referencia cuán buena es ella. ¿Sí? El Salmo 19 y el Salmo 119 son dos salmos, tú lo sabes, que dan referencia del poder de la palabra. Y lo he vivido. Yo no creo que sin la palabra, si yo hubiera sido un niño entretenido en la iglesia, que nos divertíamos mucho, por cierto. Tiene unos buenos maestros y maestras de niños del grupo de embajadores del rey y todo esto. Pero el depósito de la palabra de Dios, a lo mejor el método en cómo me metieron el depósito, como los que son de mi generación, de la emulsión de Scott, sí, que quién sabe para qué diantres ese sabor asqueroso. Yo soy de la generación donde no había sabor grosella y quién sabe qué tantos cereza hay ahora, ¿no? Sí. Pero me benefició la palabra de Dios. O sea, creo que la estructura espiritual y emocional que hay en mi corazón me lo dio la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios hasta el día de hoy. Cuando predico siento que traiciono si no leo muchos versículos. A lo mejor eso ya es rollo mío, ¿no? Pero no tiene uno por qué andar predicando en el púlpito ni viviendo de ideas propias teniendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Claro. O sea, solamente, bien dice la Biblia, amo tus mandamientos, en guardarlos hay grande galardón. Uno de mis versículos favoritos es: ríos de lágrimas corrieron por mis ojos, porque no guardé tu palabra. Y aprecio la palabra, pero tú lo sabes, eres un hombre casado, eres muy joven. Pero muchos jóvenes que están escuchando aquí, otros adultos, sabrán que a veces la fuerza de la costumbre me hizo perder el aprecio en temporadas por la palabra de Dios. Wow. ¿Sí? Y cuando pierde uno con la fuerza de la costumbre el aprecio que nunca debió haberse quitado, ahí, por eso es de mis versículos favoritos, ¿no? Corren ríos de lágrimas porque no guardé tu palabra. Y regresar a la palabra, creo que esos desiertos de repente, o sea, yo no estoy hablando de no leer la Biblia, ¿sí? No, estoy hablando de que puede más el ambiente a mi alrededor y las voces del día a día, porque yo puedo estar leyendo la Biblia y viviendo mis propios deseos. Yo puedo memorizarme la Biblia y estudiar teología, y mi destino y mi día a día es mi carnalidad y mis pensamientos. No, cuando yo hablo de apreciar la palabra, es saber que te está guiando, ¿no? Que nos estamos rindiendo. Si esto dice Jesús en su palabra,
por lo que es, lo que se lee, eso es, a la obediencia a la palabra. El Shema que habla la palabra, oye Israel. Y este año 2023, así comenzamos en la iglesia. Fue la palabra profética que Dios me dio para la iglesia. Shema, conquistando fronteras, escucha. Así es que cuando me haces esa pregunta, no, yo la palabra de Dios, ¿Cómo volver, pastor, a la palabra cuando se ha entrado en esa vorágine, en esa corriente sin pausa del llamamiento, del ministerio? Sé que usted es pastor general, tienen varios campus por varias partes de México. Cuando el celular te está sonando a cada segundo, cuando tienes reuniones, tienes juntas, tienes planes, ¿cómo retener, pastor, ese amor por la palabra y esa constancia? ¿Cuál es, si podemos llamarlo, clave o cuál es ese hack en usted que le hace siempre estar anclado en la palabra? Es que si la palabra no la haces un sinónimo de oxígeno intrínsecamente en tu formación, la vamos a abandonar, la voy a abandonar. Y cuando hablo de eso, yo no tengo todos los días largas jornadas en la Escritura. Soy pastor, debo emplear tiempo, debo estudiar, debo escuchar al Señor, porque es mi ministerio principal, dedicarme a la oración y a la palabra, primero que a las juntas. Ahí está en la palabra también. Porque siempre los pastores vamos a tener juntas para desarrollar la visión que Dios nos ha dado de a sobra. Los podemos consumir toda la semana de esa forma. Problemas, ¿para qué vas al cine pastoreando una iglesia? Vas a tener historias de amor, de terror, de lo bueno y de lo malo. O sea, no necesitas, vas a tener historias cómicas, historias trágicas, vas a tener todas las perspectivas en la iglesia. Pero al último, es como te digo, si me desconecto de la palabra, comienzo a defraudarme a mí mismo y comienzo a defraudar lo que se supone o la visión que se supone que estamos desarrollando. Sí, es a través de la palabra. Cuando nos desligamos de la palabra, lo acabo de decir, Mike, yo creo, y tú lo sabes, noto tu amor por la palabra y tu aprecio por la palabra. Cuando nos desligamos, nos hacemos fruto de nuestros propios pensamientos. Ahí está en la palabra. Porque 2 males hizo mi pueblo delante de mí. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, y cavaron una sustitución de la voz de la fuente de agua viva que es Jesús y su palabra. Y dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ya retuvieran, pero ni siquiera eso. Por eso en este tiempo, ¿por qué hay tanto confusión, sobre todo en estas generaciones más jóvenes? No estoy desilusionado, simplemente estoy preocupado. No los critico a los jóvenes cristianos, los amo con todo mi corazón. Pero ¿por qué hay tanta empatía con los ismos? Tú ves a un montón de cristianos metidos con corrientes ideológicas y piensan que unirse a una corriente ideológica es un acto sublime de un cristiano con misericordia hacia el prójimo. No tiene nada que ver. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Cuando no hay un sustento y un arraigo fuerte, no en memorizar versículos. La meta de la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, tú lo sabes, Mike, es mirar a Cristo, es contemplar a Cristo, es conocer a Cristo. ¿Sí? Jesús se los dijo, erráis ignorando las Escrituras y mi poder. Y tenemos que ir detrás de la Escritura. Por eso, lo más importante es que la palabra de Dios, preguntarnos honestamente, ¿mi mente está renovada por la palabra de Dios o nada más la palabra de Dios
la uso para avalar mis propios pensamientos, porque ahora se usa mucho. Hay más mensajes de psicología con algunos principios de la Escritura que tienen su reputación y está bien, Mike, pero no, la palabra de Dios, como el Salmo 19 que cité al principio, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Los testimonios de Jehová son fieles que hace sabio al sencillo. Deseables son las palabras más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dice, y son más dulces que la miel que destila del panal. Dice, y también dice ese salmo, tus siervos amonestado con tu palabra. Hay tanta riqueza en la palabra. Solamente un corazón débil, ignorante, es el que toma la palabra de Dios como otro recurso. La palabra de Dios no es otro recurso, no es un recurso, es el recurso de nuestra alma. Y qué peligro hacer de la palabra un recurso. Sí, sí lo es, pero no sí, bueno, únicamente. No, sí, no. Es la palabra de Dios, es. Me encanta lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le habla de la palabra, ¿no? Dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y esa palabra, me encanta la palabra griega que utiliza ahí el apóstol Pablo, que habla de completa para cada aspecto de la vida. Y lo desarrolla, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y luego dice, a fin. Da la finalidad. Es como que tiene una complementación final, que el hombre de Dios esté perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Y es que la palabra tiene poder. No necesitamos ideologías, necesitamos a Jesús renovando nuestras mentes. El cristianismo no es una ideología. El cristianismo tenemos que entender, ser discípulos de Jesús es seguir al Maestro, es ser como Cristo. Y la palabra de Dios, como bien lo dices, estoy de acuerdo con lo que dices, Mike, es nuestro recurso, es el recurso. Pensando en el poder de la palabra, ¿ve usted necesario en esta generación un auge de la apologética, del uso de la defensa de la fe para estas nuevas generaciones? Yo lo veo porque mi ministerio va un poquito más enfocado a jóvenes y adolescentes compartiendo en distintas reuniones, pero veo que esta generación carece de un sustento sólido en la palabra, y creo que por eso se van a otras ideologías, andan aquí, marchan aquí, hablan de esto, hablan de aquello, porque siento que no hay una firmeza, una solidez, pero si ellos no la están encontrando, quizás, yo lo reflexiono para mí mismo, ¿no? Sea porque no les estamos presentando la palabra de la manera más correcta, más sólida. Y me apasiona mucho el tema de la apologética, y creo yo que la apologética en estos tiempos es una de las herramientas más necesarias. ¿Qué piensa usted de esto, pastor? Primero vamos a definir, y por si hay algunos amigos nuevos que están escuchando, qué es la apologética, ¿no? Para no perdernos. Es de una manera muy, muy simple, es la defensa de nuestra fe, ¿no? Comprobar, vivir para la defensa de nuestra fe, con la misma escritura. La escritura se interpreta a sí misma y se defiende a sí misma. Aunque podemos hablar mucho rollo y filosofar aquí, ¿no? Sí. Es que, Mike, hay muchas vertientes, mira. Yo creo que debe de haber responsabilidad mutua. Los que somos pastores debemos ser responsables. Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor joven, en tanto que voy a verte, ocúpate de la lectura. Y obviamente, pues cuando le dice ocúpate de la lectura, se está refiriendo a la escritura, ¿no? Sí. O sea, enriquécete en la palabra de Dios. Mismo Jesús, si decimos que somos discípulos de Jesús, en Lucas 4 dice, Jesús, como acostumbraba, entró a la sinagoga y tomó el libro del profeta Isaías y encontró un lugar, y comenzó a leer. Jesús leía.
O sea, yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si no leo la Escritura. No se vale. Como dicen en España, la madre que te parió. No se vale. No se vale. Sí. Y yo creo que debe haber una corresponsabilidad de aquellos que Dios nos ha dado un ministerio para enseñar la palabra. Pero también tiene que haber Moiséses y Josué. Tiene que haber Pablos y Timoteos. Es muy cómodo desde decir, no, pues yo enseño, pero esta gente rebelde que no quiere escuchar y no les importa la palabra. Y hay otros que, y es verdad, pudiera suceder que es verdad, pero también del otro lado podrían decir, no, es que no me siento completo con lo que me están enseñando. Entonces yo creo que no podemos defender nuestra fe si no apreciamos la palabra y sistemáticamente aprendemos la palabra. La palabra de Dios no solamente nos ayuda para saber cómo vivir cada día con el poder del Espíritu Santo, sino es que es un tema súper amplio. Es un tema súper amplio. Pero en conclusión, creo, Mike, podemos decir muchas palabras más, palabras menos. Todos seremos fruto en nuestra fe y nuestras generaciones de cuánto somos responsables el día de hoy ante la palabra de Dios. Sí. Yo veo a unos chicos y chicas que están divorciados de la palabra de Dios. Veo a otros que están en fuego por la palabra de Dios. O sea, veo de todo, veo hombres grandes, de todos al pastorear me doy cuenta, pero amar la palabra de Dios, lo que dice David, oh cuánto amo yo tu ley. O sea, la palabra de Dios que se plante en nuestro corazón tiene que ser un asunto voluntario y de amor. Nadie podemos decir amo a Jesús si no amo su palabra. O sea, Jesús es el verbo que se hizo carne y Jesús es la manifestación de la palabra misma, el logos, sí. Pero al último somos responsables y sí va a haber, sí estamos viviendo tiempos, ya estamos viviendo los tiempos dramáticos de chicos que decían ser discípulos, pero no les alcanzó, porque ellos decidieron ser débiles y divorciarse de la palabra de Dios. Lo vemos, por ejemplo, cuando leemos el libro de los reyes, la historia de los reyes de Israel. De todo el reino del norte de Israel, de todos los reyes, no recuerdo ahora con precisión cuántos hubo, de todo Israel no se hizo ni uno. Todos anduvieron en el camino del primer rey de Israel, de Jeroboam. No hablo de la división del reino, Israel y Judá. Pero cuando vas al reino de Judá, recuerdas un Ezequías que amaba la escritura. Totalmente. Tuvo sus bemoles, su sube y baja, pero un rey impresionante. Vemos a un Josías, que era un chico impresionante, era joven. Y cuando de repente le dice, híjole, se está cayendo el templo, y recoge ofrendas para poner bonito el templo y poner pantallas y luces y lo que tú quieras, y lo hace bien bonito, que todo el mundo se sienta atraído por la belleza, porque en el reino de Dios y en la iglesia debe haber belleza también, ¿sí? Pero de repente se topa con que le dicen los que están reparando el templo, hallamos el rollo de la palabra abandonado. Y se lo traen, ¿te acuerdas? Y lo comienza a leer y empieza a ponerse nervioso, a llorar, porque cuando empieza a leer y le empiezan a leer, dice, ya bailamos, hemos desobedecido, hemos ofendido al Señor, y se pone mal, porque dice, ¿de qué sirve esto que estoy renovando? Si al último lo más importante lo estamos dejando a un lado, que es obedecer la palabra. Y recordarás, Mike, que Hulda, la profetisa, le manda a dar una palabra profética. Dice, por cuanto tú te enterneciste ante mi palabra, y ya le libera una palabra profética ahí, que no vamos a hablar ahora, lo bendice,
Pero a eso quería llegar. Dice, por cuanto pusiste tierno tu corazón hacia mi palabra. O sea, leíste la palabra, te confrontó, fue un espejo, te arrepentiste y decidiste comenzar a obedecer. Eso es tener el corazón tierno a la palabra. Me confronta la palabra, me arrepiento, me vuelvo a Dios y decido comenzar a obedecer. Eso es tener ternura por la palabra, y llegó a ser un gran rey. Si esta generación, si los que estamos, cuando digo generación, yo no hablo de los jovencitos, los que estamos vivos en esta época, estas son generación desde viejos hasta bebés. Si esta generación no regresamos al aprecio, a la responsabilidad y a la ternura por la palabra, nos va a comer el mundo. Nos va a comer el mundo. Pero siempre Dios guarda un remanente. Sí, ese es mi consuelo. Pero yo no quiero lavarme las manos sabiendo que Dios va a guardar un remanente que toca por su espíritu. Quiero que todos, los jóvenes, la señorita, los viejos, los ancianos, estemos enamorados de la palabra que nos renueva la mente y nos transforma. Hace ya un tiempo escuchaba una cita de un pastor, un escritor que también admiro mucho, es John Piper. Y él decía que en el final de los tiempos las redes sociales van a ser utilizadas por Dios, de alguna manera alegórica lo decía, ¿no? Sí. Para demostrar que ese hecho de decir no tengo tiempo era falsedad, ¿no? Uh-huh. Y es impresionante y me llama mucho la atención lo que mencionaba con respecto a ser seguidor de Cristo y amar la palabra, porque claro, si eres seguidor de Cristo vas a amar la palabra y la palabra va a tener una prioridad en tu vida, ¿no? Me recordaba también lo que comentaba, cómo ustedes comenzaron este año con el Shema, ¿no? Y el Shema es literalmente una instrucción de parte de Dios de cómo poder trasladar. Instrucción, no es opción, no es te lo propongo, o ¿cómo ven? No es propuesta, es orden. Es mandamiento. Escucha. ¿No? Y me gusta mucho cómo no recomienda, sino lo dice el Señor. Dice, lo ordena, dice, y lo enseñarás, dice, a tus hijos, andando por el camino, a levantarte, al acostarte, lo pondrás en los postes de tus casas. O sea, es como, es algo que tiene prioridad en tu vida, en tu ecosistema familiar. Hoy que se habla mucho de un crecimiento orgánico como cristianos, creo que la palabra tiene que tener ese peso fundamental en nuestras vidas. Y si verdaderamente decimos que somos seguidores del camino, que somos discípulos de Cristo, entonces nuestras prioridades van a ir por ahí, van a ir por el amor, por la instrucción a la palabra, ¿no? Es que no se trata en esta época, Mike, estoy de acuerdo con lo que dices, y no se trata, no nos va a alcanzar decir creo en la palabra. Eso está padre, es correcto. Creo en la palabra, pero es conozco la palabra, memorizo la palabra, hablo la palabra, explico la palabra, vivo la palabra. Tiene que existir todo eso en el mismo paquete, porque no va como el chiste que estaba un sacerdote católico, un pastor bautista y un pastor pentecostés, y pues cayeron al infierno. Y dice, y antes de que llegara el calor a todo lo que daban en el infierno, dice, es un chiste obviamente, dicen, el católico, oiga, cura, ¿y usted por qué está aquí? Dice, pues no sé, pero es cuestión de tiempo de salir de aquí porque pues están haciendo muchos rezos por mí y dejé muchas cosas buenas por allá, así es que es cuestión de tiempo. Y le dicen al pastor bautista, ¿y por qué digo bautista? Yo era bautista. Sí, claro. ¿Por qué está aquí? Dice, pues no sé, pero consíganme una Biblia y voy a explicar teológicamente por qué caí aquí, pero también teológicamente voy a demostrar cómo puedo salir de aquí. Es cuestión de tiempo. Qué tremendo. Y llegan con el Pentecostés y dicen, ¿por qué está usted aquí, pastor? No sé, pero por fe ya salí. ¿Sí me explico? O sea, a veces todos decimos por fe, por fe, por fe.
Pero ¿fe de quién? ¿De dónde? ¿De qué? El oír viene por la fe, viene por el oír por la palabra. La fe no es decir tengo fe. Argumentame tu fe con un versículo, hilando una idea conforme a la palabra, pensando. Hay que pensar, hay que usar... El culto racional. Claro, hay que pensar, hay que argumentar. De ahí la apologética tan importante. Hay que argumentar. Es importante dudar para luego cuestionarnos y al saber que la palabra es perfecta, esas dudas que tenemos no son pecado. No todas las dudas son pecado. Las dudas a veces tenemos que poner, Señor, tengo esta duda, ir a la misma palabra hasta que el sustento de la palabra disipe esa duda o hasta la incredulidad. Pero a veces nos asustamos y decimos y lo cubrimos con, ay, pues por fe y por fe y por fe y por fe y por fe, y de ahí no nos sacan. Pero dime fe en qué versículo. Claro. Hílame una idea de lo que, por ejemplo, tú y yo estamos hilando una idea aquí. ¿Me explico? Y a veces no sabemos. No sabemos. Gracias por Juan 3:16. No estoy menospreciando, no me estoy burlando. Estoy diciendo que no es suficiente. No es suficiente. Y tenemos que ir más profundo y tenemos que aprender a pensar. Escuchaba igual un comentario de un pastor bautista, supongo que lo habrá escuchado, Paul Washer. Él cuenta una historia que dice que en una ocasión él, en una conferencia, un joven se le acerca y le dice, pastor, porque Paul Washer practicó por muchos años el ministerio de las misiones, ¿no? Y le dice, sí, pastor, estoy apasionado por las misiones, quiero dar mi vida, ahora que decía que no basta solo con... Dice, yo quiero dar mi vida por la obra misionera. Y el Paul Washer le pregunta, ok, está bien. Dice, dime cuál es tu pasaje de la Biblia favorito y háblame de él. No, usted no me entiende. Yo quiero morir en el campo misionero. Quiero dar mi vida. Y Paul Washer dice, sí, ok, está bien, pero a ver, dime cuál es tu doctrina que más has estudiado en las Escrituras. No, pastor Pablo, es que usted no me entiende lo que yo le quiero decir. Yo lo que le estoy tratando de decir es que yo lo quiero dejar todo y me quiero ir a servir a Dios en la obra misionera. Entonces dice, Paul Washer que le queda mirando y le dice, ¿qué vas a ir a dar a la obra misionera? Claro. ¿Qué vas a dar? Claro. ¿De qué vas a hablar? Si tu corazón no está lleno de la palabra, ¿no? Sí. Y creo que... Quiero avanzar en una siguiente pregunta porque nos quedamos aquí anclados. No, yo estoy feliz aquí. Nada más quiero agregar, fíjate, sí, yo de la iglesia bautista a los 19 años, yo recibí un bautismo de fuego. Wow. Sin esperarlo, wow, sin saber. O sea, me sucedió en una reunión bautista. Tremendo. Que caía al piso. Uf. Y lloré y comencé a descubrir al Espíritu Santo. Wow. Y entonces, porque yo amaba la palabra desde niño, yo descubrí si era genuino lo que me estaba pasando en la misma palabra. Y aunque mis maestros bien intencionados, y los amo, me habían dicho que eso no iba por ahí, pues yo leí Hechos y yo leí la palabra y yo me encontré con versículos. Estoy como un hombre a quien dominó el vino. Todos mis huesos tiemblan, dice Jeremías, a causa de Jehová y su palabra. Entonces, porque a mí yo no tenía referencia, yo tenía 19 años de un culto carismático, pentecostés, no, nada. Y yo caí, yo temblaba, leía la palabra y temblaba, me quemaba la palabra de Dios. Y yo dije, y de repente un día recibí solo yo el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y yo decía, pero esto me dijeron de niño que no era, pero me enseñaron que la palabra profética más segura es la palabra. Y entonces yo tuve que hacer un traslado de algunas doctrinas cesacionistas que me enseñaron de niño. ¿Qué hacía ante la experiencia que tenía comprobada por la palabra de Dios? Si yo digo mi experiencia
pero no estoy diciendo comprobada por la palabra de Dios. Totalmente. Yo tengo que mudarme a ese lugar. Totalmente. Y me mudé a ese lugar. Es un jaque mate del pensamiento. Sí, me mudé a ese lugar, me mudó la palabra de Dios a ese lugar, no mi experiencia nada más. Tremendo. A mí me pasó algo muy similar, un poco a la inversa. Nací en un ambiente pentecostés y nací viendo a todos ser bautizados o bautizados por el Espíritu Santo, menos yo, ¿no? Entonces llego a España en un contexto, usted conoce España, sé que han llevado de hombre a hombre a España. Yo tengo 23 años viajando a España, es nuestro corazón. Entonces conoce el contexto, nosotros llevamos a España en 2004, donde los autobuses, las pancartas decían probablemente Dios no exista, por lo tanto vive la vida. O sea, un desenfreno. Sí. España recién añadida a la Unión Europea, el cambio de gobierno, un libertinaje impresionante. O sea, ellos pasaron de ser súper conservadores a ser súper liberales en una cuestión de 10, 15 años. O sea, un desfase. Ahora, Entonces, llegamos ahí en un contexto, pues, muy diferente al de aquí, al de México, a Latinoamérica, con respecto al Espíritu Santo. Yo con casi 18 años, ya habiendo ingresado a la Facultad de Teología, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ¿A cuál facultad fuiste en España? Yo fui a la Facultad de Teología. ¿A la de Córdoba? A la de Córdoba. No me digas. Yo soy graduado de la Facultad de Teología de Córdoba. Wow, qué bien. Mi rector, el director Jesús Caramés, él es a partir de... Mira cómo... Sí, vamos descubriendo. Tremendo. Sí. Fernando Ramírez, que es catedrático en la Facultad de Córdoba, es uno de nuestros maestros en nuestro Instituto Bíblico, en Conquistando. Wow, increíble. Sí. No, cosas que, bueno, vamos descubriendo aquí en la charla. Yo, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, y recuerdo que me mandaron a hacer una especie de tesis acerca de Hechos, ¿no? El libro de los Hechos. Yo me regresaba los fines de semana a mi casa a Málaga, viajando en tren, y iba en el tren escribiendo, pensando, Señor, yo estoy escribiendo algo que yo no he experimentado. Y recuerdo que ese día llegué a la casa donde mis papás pastoreaban esa iglesia, me metí a la oficina de mi papá y me detuve un momento. Me acuerdo que era de madrugada, me detuve y dije, Señor, yo no puedo escribir de algo que yo no he experimentado. Y recuerdo perfectamente que el Señor puso en mi corazón, vivíamos en casa pastoral, dijo el Señor, póstrate delante de mi presencia. Porque yo tenía esta idea un poquito hispana de recibir en el altar y así, y cual, ¿no? Que es válido. Tenía esa idea, claro. Y dije, bueno, hice caso, me fui, me acuerdo que era una noche muy, muy fría, me fui y me hinqué en el altar, literalmente estaba solo. Fue hincarme en el altar y empezar a pedir al Señor, Señor, yo quiero vivir la experiencia Pentecostés, Señor, yo no me permitas escribir de algo que no he vivido, Señor. Y recuerdo que estar ahí orando, y de pronto vino el Espíritu Santo y me bautizó. Wow, y a mí me pasó al contrario. Yo entré un martes de oración y cuando pisé el templo comencé a hablar en lenguas. Nadie me impuso las manos, no había una atmósfera de unción, nada. Entré y empecé a hablar en lenguas y a ti nos pasó al contrario. Sí. A ti no me permitas escribir de lo que no he experimentado. Y yo dije, no quiero la experiencia si no tengo la escritura que explique mi experiencia. Ambas cosas son. Qué chido. No, muy fuerte. La siguiente pregunta que le quiero hacer va ligada a esto. Ya, ahí nos clavamos tú y yo aquí y toda la raza acá. Ya nos consumimos como 20 horas aquí, ¿no? No, está bien. Porque la palabra, pastor, te hace hacer locuras. Sí. La palabra, yo he escuchado como hijo de misioneros muchas historias de hombres que trasladaron Biblias a lugares inhóspitos, sí. Dios haciendo milagros, encubriendo los guardias de las aduanas en los países árabes, abriendo las maletas y no viendo nada, sí. Con maletas llenas de Biblia. La palabra te hace hacer locuras. ¿Qué locuras le ha hecho hacer la palabra a Alejandro Escobedo?
plantarnos en la ciudad donde desde hace 30 años estamos con mi esposa, al oriente de la ciudad. La iglesia muchos años estuvo en Ciudad Neza, pero se quedó la fama que estaba en Neza, no pasa nada, yo vivo en Ciudad Neza, a 30 metros de la frontera, que es la avenida Texcoco. Los chilangos sabrán bien la ubicación, y nuestra congregación está en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Pero la mitad de la iglesia vivimos en Ciudad Neza y la otra mitad del resto de la Ciudad de México. Y hace 29 o 30 años, el oriente de la ciudad, sobre todo Ciudad Neza, pues ¿quién quería ir? Ahora sí muchos quieren ir porque hay un avivamiento y una cosecha de almas tremenda ahí. Iglesia llena del Espíritu Santo, que se plante ahí ministerio, hay un cielo abierto para una gran cosecha. Nosotros acabamos de bautizar hace 15 días 300 personas. Y en lo pospandemia, 1,300 personas. O sea, el cielo está abierto a la proclamación de la palabra. Los corazones están abiertos. Pero en aquella época era difícil. No estoy diciendo que es fácil, simplemente otra época, otra gracia. Pero al último, la palabra de Dios fue la que nos llevó allá, y somos uno con mi esposa, con Norma, pero nosotros vivíamos de este lado y comenzábamos a visitar Ciudad Neza. ¿Quién quería ir? Si ahora está feo. En aquel tiempo era horrible, era un lugar nada apropiado para un joven de 22 años y una chica de 20 recién casados. Jovencísimos. Sí, pues yo era muy silvestre, siempre lo he sido. Mi esposa no, mi esposa era una chica, o sea, hello, me explico. Y el Señor, ella es la que dijo, mira, si Dios nos está llamando al oriente de la ciudad, a Ciudad Neza, teníamos 6 meses de casados, y ella, por un versículo, estábamos leyendo el libro de Nehemías. Y leímos Nehemías capítulo 1, donde Nehemías se cargó su corazón y ya saben, terminó regresando y plantándose en Jerusalén para restablecer los muros. Y entonces mi esposa me dice, a ver, no vamos a jugar a la fresada, así me dijo, y ella tenía autoridad para decirlo. No vamos a jugar a la fresada de vivir en una zona cómoda en la Ciudad de México, o sea, hello, y solo ir a visitar a los hermanos neseños. Qué fuerte. Yo digo neseños despectivamente, como lo decían allá, nunca eso lo usó mi esposa ni yo. Y entonces dice, si la palabra de Dios dice que pudo restaurar los muros caídos hasta que se trasladó, y a lo mejor esta palabra va a hacer que algunos reciban un llamamiento y que entiendan, no puedes hacer mucho a la distancia en la obra, tienes que plantarte ahí. Pues la verdad tú lo sabes, tus papás son misioneros, o sea, puedes colaborar de alguna manera, pero no hay que creer que restauramos los muros caídos a la distancia. No, vamos a quitarnos ese romanticismo misionero. ¿Quieres levantar una obra? Plántate a vivir ahí o muy cerca. Yo sé que hay circunstancias diferentes y momentos diferentes. Uno de mis pastores del equipo pastoral viven en diferentes zonas, en diversas zonas, pero es otra época. Claro. Algunos de ellos no necesitan venir a vivir a la zona oriente donde estamos. Hacen bien en quedarse en una zona más segura, más cómoda, porque apuntamos a abrir iglesias hacia donde están y en eso andamos. O sea que no es necesario que se muevan, ¿para qué? Pero regresando a tu pregunta, ¿qué locura? Nehemías 1 nos llevó y tenemos 30 años viviendo ahí. Llegamos el 6 de mayo de 1996 a vivir a Ciudad Neza. Estábamos recién casados. Teníamos 6 meses de casados y hasta hoy nos hemos quedado a vivir ahí. Cuando Dios por fin en su gracia y misericordia nos concedió una casa, nos quedamos a vivir ahí al oriente de la ciudad, a 1 kilómetro de la iglesia.
Ciudad de México, transporte, ¿para qué nos vamos a vivir a una hora? Wow. ¿Para qué jugamos ese juego? Wow. Nosotros como pastores, los miembros y líderes es otro rollo y hay estrategias y hay maneras. No, yo estoy hablando Sí, cuando Dios de te da una nosotros, de visión, nuestra experiencia. te metes de lleno. Y fue Nehemías 1 lo que nos llevó a esa locura hasta el día de hoy de vivir allá. Y viajar a las naciones, ir a otra, conozco todo el país. Hemos predicado con mi esposa por todo el país y ha sido por la palabra, ha sido porque el Señor nos ha hablado versículos. El capítulo 18 de Hechos ha sido clave para mí, donde te recordarás que dicen Pablo y Bernabé, por cuanto no os juzgáis dignos de darles, hasta hablando con los gentiles, darles la palabra para salvación, la vida eterna, dice, nos mudamos y nos fuimos hacia los gentiles, y toma un pasaje de Isaías, que es mesiánico, por cierto, y eso rompe las reglas y las tradiciones de muchos. ¿No? Sí, de hermenéutica, porque dicen, no, esos versículos es para el pueblo de Israel y es para Jesús, pero Pablo se lo adjudicó. Dice así, dice ser luz de las naciones, y así sentimos, y esos versículos son los que nos han direccionado, y a veces son sentimientos, impulsos, que los exponemos a la palabra de Dios, que los maduramos en la palabra de Dios, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, es la manera de guiarse en la vida. Pero sí, radicalmente, de bote pronto, a la pregunta que me hiciste, la locura que nos ha llevado la palabra de Dios es estar plantados y vivir donde vivimos hasta el día de hoy. Yo tengo el privilegio de... de haber nacido en Iztapalapa. Yo nací en Iztapalapa. Ah, ¿de veras? Bueno, ya no ahí está la iglesia. Ya no sé si a los que nacimos ahí somos capitalinos o defeños o chilangos. DF ya no existe, el Distrito Federal ya no existe. Ahora se llama Ciudad de México. Sí. Sí, tuve el placer de... Capitalinos. Capitalinos. De nacer pero se ahí. Quedó chilangos y defeños. Ya, da igual, ¿no? Bien sabido. Y Iztapalapa nos dicen Iztapalacra. Iztapalacra, sí. Cosas pero interesantes pasan ahí en Iztapalapa, Los Ángeles Azules y todas estas cosas. Sí. De Iztapalapa para el mundo. Para el mundo. Y así, de Iztapalapa para el mundo, conquistando fronteras y todas las iglesias. Increíble. Que está cayendo el fuego allá. Wow, increíble, pastor. La verdad que hablar con usted me refresca, me llena de mucha ilusión con respecto al sentimiento de saber, y más que el sentimiento, la certeza de saber que si estamos anclados en la palabra, como dice la misma palabra, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y mi vida, mi ministerio lo he anclado en la palabra, aunque estamos viviendo momentos donde la palabra está siendo bombardeada, está siendo puesta a prueba. Por eso es tan necesario hablar de la apologética, pero sobre todo... que no hablamos mucho al último, pero ya a otro capítulo. Invita a mi hijo para eso. Capítulo número 2. No, sí, tomamos la palabra si quiere unirse a nosotros, pero saber, pastor, que un ministerio tan fuerte, tan impresionante, tan usado como el de ustedes, tanto en la iglesia local como los campus que han abierto, como también el ministerio que usted tiene de predicación a otras partes, está anclado, inició anclado, esos orígenes, wow, eso me llena de mucha... El origen no puede ser comprometido. No puede ser comprometido, sí. No. No se puede comprometer el origen. Tenemos que regresar a nuestros orígenes. Para finalizar, pastor, sé que todavía les resta un camino. ¿Qué le diría hablamos de generación, como lo mencionaba usted, desde que anciano hasta joven, pero ¿qué le diría a esta nueva generación de... Espérame, antes de hablar de generación, es que me toca hacer mi Be Real con mi familia, y qué mejor que
Déjame limpiarla aquí. En vivo y Hay que en hacerla directo. aquí, ¿no? Excelente. Ya les explico Ok. lo que estoy haciendo. ¿Es videollamada o es...? No, es un Be Real. Ah, ok. Pero no tengo amigos, solo con mis hijos y mi Ok, esposa para saber perfecto. dónde andamos, ¿no? Excelente. ¿Qué le diría usted a esta nueva generación de predicadores, conferencistas, pastores jóvenes, con el llamamiento a servir al Señor? Con respecto a lo que hemos estado hablando de la palabra, ¿cuál sería su consejo a esta nueva generación que cada vez se levanta con mayores ambiciones en el sentido positivo, mayores retos, ministrando a esta nueva generación? ¿Qué les diría a usted, pastor? Quizás podemos terminar con esto. Que menos face y más book, más Biblia. Wow. Porque si no lees el book, la Biblia, el diablo te parte la face. Sí. Buenísimo. No, a Isaías 50, que vivan Isaías 50. A la nueva generación de predicadores, de jóvenes que tienen llamado, que no se apantallen con querer, que no quieran impresionar el corazón de la gente. Si tienen buena oratoria, que Dios les dio como un don natural, echen mano de ello. Sí, pero lo más importante, la oratoria es un don, pero lo que nosotros agarramos de adentro de la palabra de Dios, Isaías 50. Isaías 50 es una profecía mesiánica, porque habla de Jesús como, ahora que en estos días hemos pasado Semana Santa y todo cómo Jesús se perfiló y cómo lo escupieron y cómo se profetiza desde Isaías 50, cómo le dieron de cañazos, cómo le deformaron la cara y todo eso. Pero previo a eso, dice, yo mantengo mi mirada firme y mi frente firme como un pedernal. ¿Cómo llegó Jesús a ello? Y los versículos anteriores está la clave, y este es mi consejo, Mike, y termino. Dice, me levantaré mañana tras mañana, y la versión NBI me encanta, dice, para tener un oído de discípulo. Wow. Oído de discípulo, y luego tener una palabra para el cansado. No podemos pretender dar una palabra al cansado, una palabra de ciencia, de sabiduría, sin antes tener un oído de discípulo. Es muy sencillo, la ecuación no cambia. Primero el oído, luego la voz. Wow. No es la voz. Los predicadores que tienen buena oratoria, buena memoria, que saben que tienen un don, si comienzan a caer en el engaño carnal de hablar bien, de ocuparse en hablar bien, en vez de oír primero bien, ya fracasaron. Van a ser simplemente una temporadita, una bendición. Pero Dios les quiere hacer una bendición permanente. Y Dios me quiere hacer una bendición permanente. Por eso yo trato de practicar, me impulso, empujo mi corazón a mañana tras mañana, como dice Isaías 50, del 4 en adelante, tener oído de discípulo para luego tener lengua de sabio. No se puede tener lengua de sabio sin oído de discípulo, porque si no nos convertimos en puro wiri wiri. Wow. Y eso se aplica a los predicadores, pero eso se aplica a un padre de familia. Queremos ser eficaces en la consejería, en nuestra influencia, en nuestra vida y a la gente en el trabajo y todo eso. Oído de discípulo deriva en lengua de sabios. Wow. Pero nos gusta, nos apantallamos con la oratoria, con hablar. ¿Y a qué nos enfocamos? 5 pasos para que usted pueda expresar muy bien sus ideas. Yo creo en eso. Yo creo que tenemos que prepararnos. Pero es irreemplazable el origen, oído de discípulo. No, estaba intentando recordar si fue Jeremías o Ezequiel cuando el Señor le habla y le dice, ¿quién oirá y amonestará de mi parte? Y precisamente el profeta era esa atalaya, ¿no? que fungía, fungía la función, o tenía la función de oír
la voz de Dios para tener algo que poder trasladar, ¿no? Entonces creo que eso es... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy de los que creo, Mike, perdón que te interrumpí. Yo soy de los que creo, históricamente se dice, los profetas son la voz de Dios. Sí, pero los profetas primero que voz de Dios son el oído. Totalmente. A Dios. Totalmente. Sí. Que Dios nos dé oídos, pastor. Yo quiero eso. Yo quiero dejar mi oído de discípulo, Mike, hasta el último. Wow. Soy un hombre de 52 años, pues si Dios me da 90 años de edad, hasta el último día de mi vida quiero ser un discípulo mañana tras mañana. Wow, Pastor Alejandro, gracias por estos minutos de oro, literalmente, hablando con usted, conociendo sus orígenes, conociendo su corazón. Y sé que este episodio va a bendecir a muchos. Este episodiote, así, como 2 horas, 3 horas, no sé cuánto duramos aquí. Pura materia prima. Gracias, pastor, gracias por su tiempo y bueno, pues espero en alguna otra ocasión poder tener el privilegio. Estoy dispuesto, disfruté mucho este tiempo con todo tu auditorio y que Dios bendiga tu vida. Amén. Y veo que tienes un corazón para Dios. Gracias, te bendigo. Gracias. Y bendizo, que sea bendecida tu familia y el llamado que Dios ha puesto. Muchas gracias, lo aprecio muchísimo. Amigos, pues gracias por ver este episodio. No hay nada que agregar, todo está dicho. Sé que van a ser bendecidos. Compartan este episodio donde ustedes ya saben y dejen que este tiempo que hemos tenido junto al pastor Alejandro bendiga a muchas personas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.